Pues sí, vamos a hablar un poquito de lo que es la gestión de proyectos. Si lo reducimos a algo, creo que yo lo reduciría a este pequeño dibujo, ya casi meme, ya casi todo. Porque es justo la representación real de lo que pasa en un proyecto, ¿no? O sea, de si es algo que pasa desde un cliente y tenemos que ver a los clientes como si el cliente fuera incluso la persona que tuvo la idea del juego. Entonces, el primer cuadrito de arriba a la izquierda, que dice How the customer explain it. Eh, Muchas veces con la manera en la que explican las cosas, quienes tienen esa parte creativa suelen hacer cosas muy extrañas y definirlas de una manera muy rara que cuando lo empiezas a escribir o hasta a diseñar o así como que en papel, no tiene sentido. Así como que te están explicando el cómo hacer un, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Swing. em, bueno, esa cosa. Em, un columpio, perdón. Cuando te lo explican y es así como que, lo quiero así, 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 y para como lo estás entendiendo, pareciera que quieren un columpio con tres donde sentarte, ¿no? Eh, una vez que van pasando los procesos entre el entendimiento de cada persona, cómo se va haciendo y cómo todo el mundo lo quiere hacer como a su manera, pues básicamente cada quien va haciendo como que diferentes cosas. O sea, la segunda imagen es de hecho como se supone que el project manager lo entendió. Este, la tercera imagen es como el analista o el diseñador, en el caso de videojuegos, el game designer lo hace. Am, Luego el programador, como lo escriben. eh, no tengo nada en contra de los programadores. Esto es un chiste. Y luego como les llega a los testers, como después es como cómo los de marketing o los que están en ventas venden la idea de lo que es el juego o el proyecto. Eh, la primera de abajo es cómo fue documentado, porque ese es un problema muy grande, no nada más en videojuegos, sino en software general. Yo que vengo de un background de software, se los puedo decir, es medio difícil a veces encontrar muy buena documentación y quienes tienen excelente documentación tienen equipos dedicados a eso. Este, Luego la siguiente imagen es como cómo se fue instalado, la siguiente es cómo fue cobrado, luego cómo se le dio soporte como que después, el advertising pues, del equipo de marketing, ¿no? O sea, cómo van evolucionando las cosas hasta llegar al punto de decir, no, bueno, es que, o sea, analizando todo lo que realmente el cliente quería, nada más era un columpio que pudo haber sido una llanta súper básica y así súper X, o sea, no necesitaban hacer nada fancy. Lo mismo nos pasa con videojuegos, lo mismo nos pasa con software, lo mismo nos pasa con todo. Eh, pero entonces, ¿qué es lo que hace un producer, un productor o un project manager? Que es, como les digo, es lo mismo, ¿no? Eh, Básicamente nos toca hacerla de todo. Nos toca hacerla de conocer el proyecto de arriba para abajo. Nos toca hacerla de conciliadores. Nos toca hacerla a veces un poquito de esa parte humana, de estar al tanto de las personas. Entonces, como que para decir qué es lo que necesita hacer, saber, decir o algo, un project manager, un productor, una persona de estos, eh, se puede resumir, aunque no se limita, a mínimo esto. Se tiene que saber de estrategia, en el sentido en el que hay veces que por más buen juego que se tenga de idea, por más cool que suene todo, y más en una game jam. Una de las recomendaciones más grandes que yo he dado durante otras game jams que he mentoreado ha sido que su idea del juego la minimicen, le quiten cosas, la hagan más chiquita, la hagan algo más realizable. Entonces la estrategia aquí entra en el sentido de que qué cosas, quien se encarga de la parte de project management,
tienen que decidir qué cosas sí quedan, qué cosas no quedan, qué cosas deben de negociar a lo mejor de que, oye, está muy cool tu idea, pero a lo mejor, o sea, porque no sé, ¿qué jueguito podemos agarrar de ejemplo? Bueno, digamos que vamos a hacer algo como tipo un Mario Bros, ¿no? Que está súper basic, que es un monito, tenemos los NPCs, que son los personajes a los que puedes matar o te pueden matar. Tenemos los obstáculos y tú brincas y caminas y corres. Y ya, básicamente, ¿no? Ahora imagínense que estás haciendo esto con otro look y todo en una Game Jam. Y que dentro de tu equipo no tienes a una persona que pues te maneje arte 3D, ¿no? Y que entre el game designer, entre los demás del equipo están de que no, sí, es que tiene que ser 3D y con VFX y que tenga acá y que haga esto y que no sé qué tanto. La persona, así, la persona que tiene que decir así como que, oigan, bájenle 2 rayitas, tranquilos, no se va a poder ahorita, es justamente el project manager, el producer, que va a decir, aguanten, o sea, sí está muy chido, se vería súper cool, pero acuérdense que nomás tenemos a alguien que sabe 2D, ¿no? Entonces, esa es la parte de estrategia de ver cómo se convence a los demás también de qué cosas sí convienen y qué cosas no, por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque una game jam a final de cuentas tiene esa limitante de tiempo. Pero a la misma manera, hay que considerar que tiene que ser una persona que sepa trabajar en equipo, ¿no? Esto porque, pues, obviamente, un una persona que está administrando el proyecto, que es el gestor del proyecto, que es el project manager, el producer, realmente no es el líder del proyecto. O sea, si tienen o quieren o necesitan poner a alguien como, este es el líder, quien más probable va a conocer mejor el juego y todo lo que debería pasar es el game designer, más que el project manager. En muchas ocasiones, en muchos juegos, lo que sí se tiene es un product manager, no project, product. O sea, un administrador del producto. O sea, el producto como el juego, como qué es lo que va a tener, los features, las cosas. Esa es la persona que a lo mejor puede llevar la batuta en cuanto a qué features, qué cosas sí va a tener y demás, y que va a trabajar un poco más de la mano con el game designer, ¿no? Pero los que son producers y eso, pues no, para nada, nada que ver. Y, pero sí nos toca mucho trabajar esa parte de pues, ser, trabajo en equipo, ¿no? También tenemos que ser analíticos porque pues no es de que no más porque sí, porque se me antoja, porque digo yo, las cosas van a ser. Tenemos que saber, ya sea por experiencias pasadas, por estadísticas, por cómo se está, cuánto tiempo están tomando hacerse las cosas, lo que sea, se tiene que analizar cuáles son las mejores opciones o qué es lo que está sucediendo para tomar las mejores decisiones que ayuden, no que afecten, que ayuden el proyecto. Em, la parte de mediación de conflictos es una de las más importantes porque luego es eso de que yo dije, pero tú dijiste, pero no sé. O que todo el mundo empieza a discutir, empieza a reclamar o a hacer cosas así medio extrañas. Entonces, es como esa parte de tener la paciencia del universo para poder escuchar a una personita y luego escuchar a la otra personita y ayudarles a llegar a un punto en común y que se lleven bien. Entonces, sí, eso requiere mucha paciencia. Este es algo, un puesto, un trabajo, un algo que requiere mucha paciencia, que a veces aún los que hacemos esto ya desde hace mucho tiempo, a veces no la tenemos. Y por eso luego tengo juguetitos y cosas aquí cerca de mí para andar como con las manos así ocupadas, porque si no, luego quiero cara a medio mundo. Y pues no, no se puede.
Y otro de los puntos que necesita tener un producer, pues es la parte de integridad, porque al final de cuentas, quien va a terminar tomando esas decisiones por el bien del proyecto, por el bien del juego, pues somos nosotros. Entonces, no podemos nosotros por, ay, es que este es mi amigo o este es mi amiga o esta persona me cae mal. No podemos tomar ese tipo de decisiones como tan viscerales. Necesitamos ser muy críticos y muy de que si las decisiones que se están tomando pues son por algo, o sea, no es por nomás decir es que no me gusta, ¿no? O sea, tiene que haber alguna razón detrás. Em, y pues el punto más importante de todos es la de comunicación. O sea, si no sabemos hablar, si no sabemos, pero no el hablar así como de que, eh, no sé, tipo una oratoria o algo así, no, eso no. Ese es otro nivel, es otro skill, es otra cosa, sino en el sentido de poder, de saber hablar en el cómo comunicas las cosas. Porque sí, es bien padre y bien fácil decir lo bueno siempre, o sea, qué es lo cool, qué es lo que está sucediendo y que nos está yendo muy bien, qué es lo que ha salido perfecto, cuando se obtienen, se logran metas o se obtienen recursos o algo, pues sí, está súper cool compartirlo con medio mundo, ¿no? El problema viene cuando nos toca, pues, no hablar de cosas no tan bonitas y que requieren como que de cierta manera alguna habilidad de cómo le vas a decir a alguien, sabes que pues tu idea está muy cool, pero pues no, o sea, no va a entrar, ¿no? O eso pues ya no funciona. O no sé, hicieron una cosa que tiene monas chinas, pero su mercado es para niños, pues obviamente no va a funcionar porque pues pierde el, o sea, monas chinas muy al estilo, o sea, monas chinas lo estoy diciendo así como meme de internet, o sea, ese tipo de monas chinas, eh, ese tipo de estética, pues para un juego para niños, obviamente no se va a ver bien, no es la manera. Entonces, el también convencer a la gente de el cómo le dices las cosas requiere mucha paciencia, muy buena habilidad y pues un poquito de ahí, de así como que buscar la manera de ser sí honestos, sí francos, pero al mismo tiempo sin decirle no porque no, o sea, sino explicar las razones o eh, aplicarla les vas a decir de la manera más positiva posible que algo no se va a hacer. Porque muchas veces cuando a las personas les decimos no, o sea, de entrada sí sigas y le dices, oye, ¿sabes qué? No. eh, la otra persona lo recibe así como de, me vas a decir que no, pues entonces voy a hacer que digas que sí, ¿no? Entonces, eh, es más factible y más fácil que alguien te escuche si le dices de alguna manera positiva esas mismas cosas. De hecho, eso es una técnica que se usa mucho en niños y funciona con proyectos y personitas cuando trabajas con ellos. Ujú. Pero ya hablando de videojuegos, un poquito más de qué es lo que hacemos de gestión de proyectos o qué es lo que se tiene que hacer a la hora de videojuegos. Tenemos como tres partes súper importantes, ¿no? Que una es la preproducción, la otra es la producción y la postproducción. En preproducción entran muchas cosas, o sea, muchísimas. Em, Aquí es donde donde empezamos a decir, bueno, ¿de qué va a tratar el juego? ¿Cómo es que va a funcionar? ¿Cuáles son las mecánicas que queremos tener? ¿Cuál es el estilo de look and feel que queremos tener? Em, si nos vamos a basar en un juego que ya existe o vamos a agarrar una competencia, por ejemplo, digamos que estamos queriendo hacer un nuevo juego de Battle Royale, hay muchos juegos en el mercado, no vamos a reinventarnos la rueda. Entonces lo que vamos a hacer es ir,
ver cuáles son los juegos que están en el top 5, top 10 de Battle Royale y vas a decir, ok, ¿qué es lo que comparten entre todos? ¿Qué es lo que porque eso que comparten entre todos es el mínimo que tiene que tener nuestro juego. Y luego es así como que, ah, mira, esto es lo que hacen estos diferente, ¿qué podemos hacer también que sea diferente? Que nos identifique dentro del mercado. Entonces hay que descubrir quiénes son nuestra competencia o contra quiénes queremos competir, ¿no? Am, necesitamos saber hacia qué mercado vamos a ir, volviendo al ejemplo de las monas chinas. Si el juego es para niños, obviamente no vas a tenerle, si ya sabes que tu juego va a ser para niños, menores de 12 años, 13 años, eh, pues no les vas a poner monas chinas en el arte, ¿no? Entonces, pues es una restricción de que también vas a definir dentro del punto de preproducción. Aquí es donde también empiezas a ver ideas, no necesariamente definirlas así al 100% así de que esto debe de ser, de cómo vas a monetizar, porque recuerden que hacer videojuegos, por más bonito que sea, por más hermoso que sea y que nos haga sentir felices y todo lo que quieran, si un juego no hace dinero, no es un buen juego. O sea, necesita hacer un juego, o sea, y no digo que sea mal juego en el sentido de que no es divertido, de que a la gente no le gusta, de que lo que sea de ese tipo, sino que si un juego no hace dinero, si no genera dinero, entonces ¿cómo cubres todos los gastos que tuviste? ¿Cómo es que se le paga a la gente si, si tienes que pagar arte y no lo, y por ejemplo, si yo empiezo un juego, yo no sé dibujar, puedo dibujar con palitos y bolitas o cubitos, triangulitos y cosas así. Pero no me pongan a dibujar acá cosas súper cabroncísimas porque no, eso no es mi área, no lo sé, soy muy mala para eso. Entonces yo no me voy a poner a hacer el arte, a menos de que la idea del juego sea palitos y bolitas, ¿no? Entonces, y aún así creo que no sé si lo podría hacer. Porque he visto juegos increíbles que son así súper básicos a nivel de diseño de personajes y de todo, como Thomas Was Alone, que realmente solo son figuras geométricas. Y aún así tiene algo que no podría hacerlo yo, o sea, a nivel de arte. Em, entonces, si voy a contratar a alguien para que me haga el arte, eh, pues necesito saber de dónde voy a gastar, de dónde voy a obtener ese dinero. Y si estamos hablando de una game jam y ya tengo la persona que me va a hacer el arte, de todas maneras, al final del día uno tiene que ver que pues tuvo que gastar comida, agua, luz, lo que sea de gastos de ese tipo. Y si se va a sacar un juego, más allá ay, lo hice en mi tiempo libre nomás for the lols, pues tiene que generar dinero, tiene que tener algún tipo de remuneración. Y esto es no es para decir, uy, hice dinero, sino para que de ahí agarres y puedas invertir en el siguiente juego. Y cada vez tengas ya una base más chonchita y más grande de dinero para empezar el siguiente. Ese es el objetivo de hacer dinero en un videojuego, tener de dónde para el siguiente, ¿no? Y aparte tenemos que considerar dentro de la preproducción lo que son los presupuestos, que esa es la parte más aburrida del universo. Yo lo sé, no está padre. Todos lo odiamos, pero es muy necesario porque necesitamos saber pues, cuánto nos va a costar, ¿no? Eh, y los presupuestos no es nada más dinero tal cual, sino también va relacionado mucho a la parte de recursos. Recursos, de hecho, es todo un tema así súper cool, porque no es nada más dinero, es el tiempo, es el capital humano, o sea, las personitas tal cual. O sea, cada una de las personas involucradas es un recurso. Hardware, las computadoras con las que lo hagan, si lo van a hacer para teléfonos, los teléfonos donde lo van a hacer,
porque digo, tienen que probarlo, no se queden con los emuladores. Y muchas veces hay cosas que no se ven en emuladores que pasan en teléfonos. Si va a ser para consola o para PC y demás, todo eso, o sea, necesitan considerarlo también en hardware, qué es lo que necesitan tener. Y más si es para una consola, pues necesitan los dev kits de esa consola para poder hacerlo. Entonces también tienen que considerarlo desde el principio, desde la preproducción. Y software, yo sé que hay mucha mala costumbre en cuanto a descargar software pirata, o sea, se craqueado con licencias no propias, no pagadas y todo eso. El problema de hacer eso o de usar ese tipo de software es que no vas a tener inversionistas, porque a los inversionistas no les conviene que les hagan una auditoría de dónde metieron el dinero y que estén haciendo luego una auditoría a ustedes porque se le hicieron a ellos y que vean, oh, ellos usaron software pirata, entonces a la empresa que nos hizo la inversión les puede llegar la demanda, porque era, bueno, no la demanda, pero sí los cobros relacionados a eso. Entonces, pues no está cool. Si no tienen el dinero para pagar cosas, usen software libre. Si son estudiantes, muchísimos de los software y de los engines eh, son gratis para quienes son universitarios o que están estudiando alguna maestría, doctorado, lo que sea, son gratis. Si no saben cómo, acérquense, por ejemplo, en Unity. Unity tiene muchas alianzas con diversas universidades a nivel internacional. Entonces, acérquense primero con su escuela, con su universidad y vean si ya tienen la alianza, porque puede que tengan, ya la tengan y ya no tengan que hacer nada más que poner la manita y decir, denme mi licencia. Si no, a través de la universidad contactan a Unity y Unity los agrega al programa y les regala la licencia. Y ya no se tienen que preocupar por ese pago. La otra es que, eh, por ejemplo, pueden empezar a trabajar todo el mundo con la licencia gratuita que les deja el watermark, pero la persona que haga la compilación final, esa solo sea la licencia pagada. Entonces no necesitan, si es un equipo de 5 o 6 personas, no necesitan tener todos la licencia de Unity, nada más con esos cuantos. Con una tienen, es suficiente, no necesitan más. Eh, digo, si ya la quieren publicar así, ya que no tenga los watermarks y acá, ¿no? Eh, y pues también en recursos muy importante es el dinero, porque al final de cuentas, pues uno necesita pagar cosas en algunos momentos, ¿no? Aunque sea la comida, todos comemos. Y pues se tiene que dejar considerado pues, cuál es el gasto que vas a tener en eso. Entonces, cuando se hacen planes de trabajo, que se hacen planes para inversionistas y todo eso, hay que tener en cuenta todo esto en recursos. Eh, el tiempo, las personas, cada persona tiene un costo diferente por sus habilidades, por su experiencia, por lo que sea. Todos tienen un valor diferente. Ya sé, suena raro y extraño y más en este mundo, en este 2022 decir eso, ¿no? Que cada persona tiene un valor diferente. Pero esto es a nivel súper frío y analítico, a nivel de costos. Eh, el tiempo de cada persona vale diferente y no es la misma pagar 3 horas de una persona a pagar 10, 12 horas de otra, ¿no? Igual el hardware tiene un precio diferente, un costo diferente, el software igual. Entonces, todo eso tienen que considerarlo para saber si van a tener que hacer un plan para inversionistas, pues tienen que considerar todo eso. No es nomás de, sí, tanto dinero, no. Es también, pues, tenemos que comer. ¿Cuánto cuesta la comida, no? Aún si estamos trabajando desde casa, ¿cuánto es el porcentaje referente al gasto de luz, de agua, de todo, de gas incluso? Todo eso entra. Se los presento por si no lo sabían. Entonces, hay muchos detallitos ahí que tienen que considerar y que son el tipo de cosas que un project manager tiene que
que ver, ¿no? O sea, volviendo a esto, o sea, es parte del presupuesto, es parte de los recursos, es parte de saber cuánto costó hacer algo, ¿no? Y justo también dentro de la preproducción, que fue empezar a como a definir muchas de las cosas, es justamente la parte de documentar, ¿no? Y la mejor manera de documentar en videojuegos es a través del GDD, que es el Game Design Document, porque ahí vamos definiendo todos los detalles de los personajes, todos los detalles de cómo funciona todo, las mecánicas, cómo se va a ver, cuál es la historia, cuál es el todo, si va a haber un script, cuál es el script que tienen cada uno de los personajes, si va a haber un voiceover, si va a haber traducciones, si va, o sea, todos, absolutamente todos los detalles de cada nivel. Todo tiene que estar escrito y tiene que estar escrito desde el principio. Porque una vez que tenemos todo esto definido, podemos pasar ahora sí a la parte de producción. En la parte de producción hay como 800,000 niveles. O sea, porque hasta el GDD era como que, pues sí, a lo mejor el project manager, el game designer, este, los concept artists, haciendo el concept de los personajes, haciendo el concept de, de los ambientes, pues el director de arte involucrado de alguna manera. ¿Quién más podría estar involucrado? No sé. O sea, un montón de gente puede estar ahí, por ahí, ¿no? O sea, si va a haber música, también puede haber como que ya empezar a ver lineamientos, si va a haber algún eh, double check de algún tipo con algún historiador o algo para fact checking de su juego, lo que sea, pues también ahí tiene que ir todo, ¿no? Entonces ya cuando llegamos a la parte de producción, ya tenemos ese pequeño documentito. No termina, no va a estar terminado. O sea, esa cosa es un documento viviente por los siglos de los siglos. De hecho, les conviene muchísimo aprender sobre versionamiento de documentos por lo mismo, porque van a tener 200,000 millones de versiones del GDD y tienen que saber cuál es la última y cuál es la que todo el mundo tiene. Y cuando hay cambios, ¿qué cambios hay? Porque no todo el mundo presta mucha atención a las cosas, entonces tienen que tener alguna manera de poder tener esa parte de versionamiento de documentos, que no es la misma que el versionamiento de código en algún tipo de branches y cosas así en un repositorio. Es un poquito diferente. Sí les ayuda mucho al versionamiento de documentos si usan toda la suite de Google para crearlos. em, pero sí, aprendan de eso. Pero les decía, ya cuando llegan a la parte de producción, pues ya llegas como con un GDD medio definido, al menos una idea generalizada, ¿no? Y aquí empezamos con estas bellas palabras. ¿Hacia dónde están? Hacia acá. Estas bellas palabras eh, que son como las fases dentro de la fase de producción de sus juegos. El primero, pues es un prototipo, que básicamente los game jams en general se tratan de crear un prototipo, un buen prototipo, pero prototipo a final de cuentas. Y de ahí luego es como que le llaman el MVP en muchos lados, pero es eh, el first playable. Eh, que es básicamente una versión. El prototipo no necesariamente es jugable, ¿ok? Prototipo puede ser en papel, puede ser en Figma, puede ser, es más, si quieren en Excel o en puede ser en PowerPoint o cosas por el estilo, o sea, mientras se haga el entendimiento de cómo va a funcionar y de cómo van a irse a hacer los flujos y las cosas, ese es el prototipo. Entonces, em, el first playable
ya es esa versión jugable del prototipo. Entonces van como que muy cercanos y muy de la mano. Ese suele ser como el primer paso cuando se hace un videojuego, como para presentar la idea general de lo que se quiere hacer. Em, ya sea si ustedes ya están en un estudio y quieren presentarle la idea a su jefe, o si ustedes son un estudio y quieren presentarles eso a investors, a inversionistas, es como que ese primer pasito, ¿no? Que también ayuda mucho para ver si el juego es viable, o sea, en el sentido de que sí tiene sentido lo que estamos haciendo, porque muchas veces la idea puede sonar muy cool en papel, pero ya que la empiezas a jugar es así como que, maybe not. Después de que se pase como que ese punto, que suele ser hecho por equipos muy chiquitos o incluso una o dos personas cuando mucho, ya llega el vertical slice. Que el vertical slice eh, ya trae un poco de arte, porque hasta el first playable no hay arte realmente. Ahí podemos seguir trabajando con palitos y bolitas, básicamente. Ya en el vertical slice, ya es como agarrar una escena, agarrar un nivel del juego y ya pulirlo, pero pulirlo de que ya se vea como casi que queremos que se vea el producto final. Obviamente no va a pasar, o sea, en el sentido de que vamos a tener un juego muchísimo mejor que el vertical slice al final, eh, pero ese vertical slice va a ser como ese inicio. Y normalmente es lo que se lleva a todo el mundo a los festivales, a las expos y demás, para presentarla a a los investors, a los inversionistas, para decirle, mira, tengo esta pequeña idea y cuentas cuál es la idea y les muestras el vertical slice para que ellos lo jueguen y digan, oh, no, bueno, sí está muy cool, suena muy cool, entonces sí quiero invertir o cosas por el estilo, ¿no? Entonces volvemos una game jam, diría yo que llega hasta el first playable. El vertical slice es como el siguiente step, si quieren de su juego de Game Jam sacarlo al siguiente step, es hacer el vertical slice, que ya debe ser con arte bien definido, con arte bien detallado, más cercano a lo que ya queremos que sea el producto final, que les digo, puede cambiar. Y después entramos a la fase de prealfa. Prealfa es ese punto en el que eh, empiezas a generar todo. Si pensamos en un juego tipo, pues digamos un Battle Royale, que son bastante intensos, pues en el pre-alpha es donde empiezas a crear todos los sistemas, todos los features. Ahorita que están de moda los proximity chats de voz, pues incluirlo, ver cómo va a funcionar, con qué distancia dentro del mapa, los mapas, o al menos un mapa, si vas a tener varios, pues varios, ir creando la física, ir creando los personajes, las armas, irlos animando. O sea, ya es empezar a hacer realmente todo el trabajo de crear el videojuego. Y aquí es donde más trabajo tiene un producer, porque se está revisando, se tiene que hacer todo un listado de todo el arte que se tiene que hacer, de todos los features, sistemas que se tienen que meter, eh, incluidos cuántos personajes van a ser, con qué características cada uno y saber quién está haciendo qué e ir viendo que todo el mundo esté haciendo lo que le toca, que nadie se esté retrasando, que todo el mundo esté feliz y contento trabajando y que no haya problemas y que lo que todo el mundo necesita, eso es lo que nos toca a nosotros resolver. En esa parte de prealfa es cuando normalmente toma
Uf, para juegos grandes de 1 a 4 años, en esa parte. Porque apenas estás generando todo ese contenido, estás generando todas esas cosas que va a hacer el juego y estás creando ahora sí el juego, ¿no? Ahí es cuando ya también empieza a ver de que, bueno, va a ser un Battle Royale, entonces tengo que ver toda la parte de servidores, qué servicio voy a usar, qué cosas son los que necesito, este, si voy a meter incluso, eh, no sé, no voy a decir NFTs porque esos ahorita no les está yendo muy bien, pero digamos que queremos cierto tipo de conexiones que sean, no sé, un feature de que te va a dar muy a los 90s, 2000s, solo la gente que esté cerca de ti físicamente se va a conectar al mismo servidor y así, ¿no? Solo 100 personas de tu ciudad se van a conectar a esa sala. Todo ese tipo de detallitos que deberían de estar definidos en el GDD, aquí es en el punto en el que se hace. Esa parte de pre-alfa, les digo, dura años, años. Em, que si no se tiene cuidado, va a durar más tiempo de lo que es esperado porque todo el mundo se pone creativo. Me refiero a todo el mundo tiene ideas, todo el mundo quiere hacer cosas. Y está bien cool. Hay ideas que luego salen que te quedas así como de que, está bien padre, ¿por qué no lo ponemos? Pero si se deja que se vaya metiendo todo y no tenemos nosotros como producers esa habilidad de decir, hasta aquí llegamos, el scope o eh, lo que va a abarcar el proyecto, lo que va a abarcar el videojuego, va a empezar a crecer y 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 nunca van a acabar. Que eso también pasa mucho en las game jams. Por eso les digo que en las game jams enfócanse muy, muy, muy bien a hacer algo chiquito, pero algo jugable, algo terminable. Ya que logran pasar esa parte de que no se agreguen más cosas y que dices, no, pues ya estamos del otro lado, es donde pasamos a la alfa. Una versión alfa es esa versión que en teoría está terminada, pero a lo mejor lo que falta es muchos assets, pero ya podemos ir viendo y mostrando un poquito a inversionistas, a focus groups, a personas alejadas a nosotros, alejadas, sí, alejadas, em, para que nos den su opinión. El problema de verlo con personas cercanas es que tienen un bias, porque somos nosotros los que le estamos presentando algo a alguien cercano y es bien difícil que te digan la verdad. Muchas veces es muy humano eso, o sea, de que no digan las cosas nada más porque es que, ¿cómo voy a romper tu corazoncito, no? Entonces, hay que hacerlo a personas alejadas que no conocemos. Hay servicios que se dedican a eso, no se preocupen, no tienen que ustedes ir a preguntarle a gente. Después vienen las betas, que las betas son las que ya más personas conocen y la beta es un acceso previo, que en teoría el juego ya está terminado, pero básicamente los estamos agarrando de conejillos de India para que prueben el juego, aunque ya lo pasamos por QA y ya ha tenido muchas rondas de testeo y todo, pero queremos ver cómo funciona todo ya con volumen de gente. Entonces para eso abrimos las betas, para agarrarlos de conejillo de indias, ver en qué se les traba y todo. Y normalmente cuando es una beta todos sabemos, tiene bugs, no importa, nomás lo reporto y ya. Entonces es una disposición un poquito más fácil de aceptar cuando hay errores, pero también a nosotros como desarrolladores nos ayuda a que nos digan dónde están esos errores para que los podamos arreglar. Y, y aparte, ayuda mucho como a darte una idea de que si están bien puestos los trackers, toda la parte de estadísticas puesta,
te puedes dar cuenta de qué es lo que sí o no están haciendo los jugadores. Entonces puedes empezar a sacar estadísticas tú como producer o la persona que sea de analítica, eh, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo. Si no están llegando a eso es porque necesitamos hacer un cambio nosotros, o si están haciendo algo que no queremos que lo hagan en ese punto, tenemos que ver cómo engañarlos a todos y que no lo hagan. Porque no lo vamos a borrar, nomás vamos a buscar la manera de que le den la vuelta. Eh, pero todo eso es en ese punto de la beta. Entonces sí, son conejillos de India. Y ya lo que es el Gold Master, o sea, decir que un juego está Gold, es decir que ya está disponible en el mercado completamente, ya no hay más que podamos hacer y ya salió. O sea, ya. Es el punto más difícil porque luego pasa de que hasta que no hay cierta cantidad de personas, y más cuando son juegos como Open World o un Battle Royale que tienes un mapa gigante, hay ciertas cosas, acciones, situaciones que solo, o sea, que a algún tester se le pudo haber pasado. Pero hasta que no lo vemos o lo vivimos ya con usuarios que lo están haciendo, no nos damos cuenta de qué sucede. Entonces, ahí es donde pasamos a un punto de postproducción. Postproducción es un poquito más sencillo, digamos. Aquí entran los DLCs, ya sean nuevos updates, nuevas cosas, lo que sea. Por ejemplo, ahorita con Mario Kart que están saliendo las nuevas pistas, eso es un DLC, es postproducción. Los parches cuando hay algo muy malo, por ejemplo, los parches que están saliendo ahorita con Pokémon, o los parches que estuvieron saliendo con Cyberpunk también, porque pues salieron muy bugueados esos juegos. También tenemos los hotfixes, que son básicamente, porque sí nos pasa, no crean que no, o sea, no es por ser mala onda, pero por una u otra razón, cuando crees que no va a salir nada mal, aunque lo pases por Cuba, salen las cosas mal, publicas y tienes un crashezote así del tamaño del mundo que te quedas de, Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces sacaron una versión especial para arreglar esos crashes súper imposibles, donde casi casi estamos dejando a todo el mundo fuera o algo. Y pues eso, ¿no? Se tienen que arreglar. Eso es como que la parte más pesada de postproducción, o sea, en algunos casos seguir generando contenido. En el caso, por ejemplo, de Fortnite, ellos, aparte de los DLCs y de sus updates, ellos también trabajan cosas de postproducción relacionadas a entretenimiento, o sea, hacer los conciertos que tienen. Y tienen un área especializada en eso. O sea, no, ellos no se dedican al juego, se dedican exclusivamente a los conciertos virtuales que hacen dentro del juego. Que se me hace súper cool también eso, ¿no? Que tengan ya su propia división de eso. Entonces, toda esa parte de todas esas cosas extras que solemos ver es la parte de postproducción. Incluso en algunos casos incluye la parte de postproducción, detalles de localización. Si hay un juego que sale al mercado y a lo mejor no tiene el soporte para un idioma en específico, o como muchos juegos a veces pasa, salen con traducción en español, pero de España, y se tiene que hacer una localización, que ahorita les explico la diferencia entre eso y traducción, a lo mejor a algún país de América Latina, ¿no? O a lo mejor al menos un idioma neutro, digamos. Lo que pasa es que traducción es hacer algo literal, o sea, decir, por ejemplo, de inglés hello a hola. Eso es una traducción. Pero si nos vamos a una localización y hablamos de México, podemos tener qué onda, qué hubo, qué hubole, este,
¿qué pedo? Y un montón de más, ¿no? Entonces, y eso es nada más México. Ahora consideren todo el resto de Latinoamérica que hablamos mil maneras diferentes y que todos tenemos así como que mil maneras diferentes de decir las cosas. Y aparte, el cuidado que se tiene que tener porque luego hay palabras que en ciertos países puede ser un dulce, como aquí en México, no voy a decirles cuál es, pero hay palabras que en México son dulces, o sea, literal es un postre, y en otros países como Argentina es algo completamente sexual, y que yo descubrí eso porque le dije, me voy a comer ese dulce a un amigo de Argentina y me vio con una cara de qué demonios estás diciendo, ¿no? O sea, sabíamos que no podía hacer lo que él estaba pensando y yo no entendía qué estaba pasando, pero teníamos manera de hablarlo entre nosotros. Entonces, imagínense poner esas palabras en un juego sin contexto, sin tener, o sea, esa parte cultural de por medio, o sea, puedes causar muchos conflictos en quien está jugando. Entonces, a la hora de localizar, se tiene que tener mucho cuidado de qué palabras sí usas, qué palabras no. Otro gran ejemplo de localización es la película de Trek. Búsquenla. Quienes no son quienes son de México, vean la versión de Latinoamérica o la versión española. Los que son de otro país que no sea México, busquen la versión mexicana. Sí, hay una versión mexicana específicamente. Eh, Aunque son las mismas voces, o sea, son los mismos actores de voz, los chistes que hacen específicamente en la versión mexicana son completamente diferentes. Se hacen que sea otra cosa, otra película. Y eso yo lo hablaba con amigos de Colombia que me decían, es que, ¿cómo les gusta a ustedes en México tanto Shrek? Es la película más aburrida del mundo, está mejor la versión en inglés. Y yo así de, no, la de inglés está muy fea, la mexicana está bien padre. Y pasa lo mismo con videojuegos. O sea, si nada más tenemos una traducción, corremos el riesgo de que la persona pierda el interés, por un lado, y otra que se puedan usar palabras que pueden ser alguna cosa no muy linda en el país, en algún otro país. Y que si usamos una localización, también hay que ver qué palabras hay que tener cuidado de, pues, no contemplar, ¿no? Y otra parte de postproducción, súper, súper importante, es hacer los postmortems. No está padre, toma tiempo, o sea, sí es cansadito, y más porque como que ya traes todo el estrés y demás de todo lo que ha pasado y como que ya sacaste todo y lo sueltas, y es así como que todavía tengo que hacer esto y es así como que no quiero dormir, ¿no? Los postmortems ayudan mucho cuando se hacen bien. O sea, un postmortem debería de darles la habilidad de analizar qué cosas salieron bien, qué cosas funcionaron, eh, qué cosas proponen que se vuelvan a hacer. Y al mismo tiempo es qué cosas no funcionaron, qué cosas salieron muy mal. De esas cosas que salieron muy mal, ¿cómo se corrigieron? Si es que se corrigieron. Este, todos los detalles, así buenos y malos, tienen que estar así bien, bien escritos. Y tienen que, o sea, un postmortem no debe de hacerse nada más hasta el final, sino que uno va como que guardando poco a poquito durante el proyecto, eh, como que lo bueno, lo malo y lo feo, de alguna manera irlo guardando un poquito, irlo documentando de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó y demás, para que cuando llegues al punto de crear el postmortem, no tengas que ponerte frente a una computadora y estar así, ¿qué carajos pasó hace 3 años? ¿No? O incluso, ni siquiera hace 3 años. ¿Qué carajos pasó hace 3 semanas? A veces uno no se acuerda. Entonces,
conviene mucho estar como que escribiendo. Cuando pasan cosas buenas, escribirlas. Cuando pasan cosas malas, también escribirlas y documentarlas y poner lo más de detalle que se puede para que cuando hagamos el postmortem, como les digo, podamos hacer un buen análisis de qué cosas podemos evitar en el siguiente juego, qué recomendaciones nos podemos dar a nosotros mismos del futuro o a otros equipos de, porque a lo mejor la mitad del equipo ya deja de estar con nosotros y entra un nuevo equipo para el siguiente juego o lo que sea. Entonces, saber esos detalles de qué es lo bueno que ha pasado, qué es lo malo que ha pasado, para no repetirlos. O sea, el chiste es aprender también, ¿no? Pues eso, básicamente. Si no se los ocurren ahorita, si necesitan ayuda, me pueden escribir ahí a mis redes sociales. Me encuentran casi todos lados como Dasanji, Das-Angie o a mi correo electrónico directamente, dacia.pineda@gmail.com. Lo que necesiten les puedo ayudar. Y, y listo. No sé si tengan dudas.